con hipófisis y vamos a terminar en suprarrenales. Quiero decirles que en el capítulo de hipófisis dura aproximadamente cada video 10 minutos o 15 minutos y son 4 videos. Tienen que tener paciencia ustedes. Vamos a compartir el primer video que es endocrino y es hipófisis. Buenas tardes, estudiantes de medicina de cuarto año de la Facultad Aurelio Meleán de la Universidad Mayor de San Simón. Hoy quiero compartir la clase de patología de hipófisis parte 1 y comenzaremos con la introducción. El sistema endocrino contiene un grupo de órganos muy integrados y ampliamente distribuidos que se dirigen un equilibrio del estado metabólico o homeostasis entre los diversos tejidos del cuerpo. La señalización por moléculas secretadas al medio extracelular puede clasificarse en 3 tipos: autocrina, paraendocrina o endocrina, en función de la distancia del cual actúa la señal. En la señalización endocrina, las moléculas secretan normalmente se denominan hormonas y actúan sobre las células diana distantes de lugares de síntesis. Una hormona endocrina suele ser transportada por la sangre desde el lugar de liberación hasta aquel en que actúa. La actividad aumenta en el tejido diana, con frecuencia inhibe las de la glándula de secreción de la hormona circulante. Este es un proceso conocido como retroalimentación negativa. Aquí vemos que la hipófisis anterior libera hormonas adenocorticotrópicas, ACTH, o la folículo estimulante, FSH, o la hormona del crecimiento, somatotropina o hormona del crecimiento, la hormona luteinizante, la prolactina y la hormona tiroestimulante, tirotropina, TSH. Los factores liberadores son factores liberadores de la corticotropina, factor liberador de la hormona del crecimiento, factor liberador de las gonadotrofinas y factor liberador de la tirotropina. Los factores inhibidores hipotalámicos son el factor inhibidor de la hormona del crecimiento, somatostatina, y la inhibidora de la prolactina o dopamina. La hipófisis normal del adulto, situado en la silla turca, pesa aproximadamente 1 gramo. Desde el punto de vista embriológico, la hipófisis anterior se denomina adenohipófisis y procede de una evaginación superior de la cavidad oral denominada bolsa de Ranke. La hipófisis posterior o neurohipófisis procede del diencéfalo y consiste en células gliales modificadas o pituicitos.
La hipófisis normal, microscópicamente, a la izquierda se ve la neurohipófisis, que recuerda el tejido neuronal porque se componen de células gliales modificadas de axones de las neuronas hipotalámicas, y la adenohipófisis está muy vascularizada a la derecha. La glándula pituitaria anterior, tenga en cuenta la mezcla de tipos de células, incluyendo las acidófilas de manchas rojas, en un círculo rojo. Las basófilas con un círculo azul tienen una tinción basófila o púrpura, y las cromófagas, que están con negro, no rodeadas de un halo negro, cuyo citoplasma solamente es débilmente teñido. La variedad de estas tinciones refleja los diferentes productos. Los secretores de hormonas, prolactina y hormona del crecimiento, son acidófilas. La TSH y la ACTH o gonadotrofinas son basófilas, y las tinciones de inmunohistoquímica demuestran las siguientes imágenes que se pueden utilizar para identificar la hormona secretada por una célula LADA a través de la inmunoperoxidasa. La hipófisis o glándula pituitaria está íntimamente relacionado con el hipotálamo, con el cual está conectada tanto por un tallo compuesto de axones procedentes del hipotálamo, como por un rico plexo venoso que forman una circulación portal. Aquí tenemos en la clasificación de los adenomas, tenemos la ACTH, adenocorticotrópicas, la FSH, hormona de los folículos estimulantes, la GH, hormona del crecimiento, la LH, hormona luteinizante, la POMC, la propio melanocortina, que da lugar a los melanomas, la TSH, hormona tiroestimulante. Habitualmente los adenomas no funcionantes de cada categoría se manifiestan con efectos de masa y a menudo con hipopituitarismo. Los tumores de la hipófisis representan el 10% de las neoplasias en el sistema nervioso central y se pueden manifestar por síntomas visuales u hormonales: amenorrea, galactorrea, pérdida de líbido, acromegalia o síndrome de Cushing. Las cefaleas, cuando existen, generalmente es referidas a la región temporal o frontal en la línea media. Los macroadenomas de la hipófisis de la resonancia magnética, en este corte sagital se ve en T1 con un contraste de Cardolino, un macroadenoma de la hipófisis de mayor a 1 centímetro. Los adenomas de las hipófisis nacen de la adenohipófisis y pueden ser de células nulas con efecto de masa, pero sin secreción hormonal detectable, o pueden estar compuestas por células acidófilas o basófilas que secretan una hormona. Con menos frecuencia, varias hormonas. En conjunto, los tipos más frecuentes de adenoma de hipófisis y sus manifestaciones clínicas son los prolactinomas, con amenorreas en mujeres, disminución del líbido en los hombres, y el adenoma de células corticotropas, la enfermedad de Cushing, y el adenoma somatotrofo, acromegalia en los adultos,
y en los niños gigantismo. Aproximadamente el 3% de las adenomas hipofisiarios se asocian a la neoplasia endocrina múltiple tipo 1, MEN1 o síndrome de Siple. El macroadenoma de hipófisis de resonancia magnética es de plano axial, es T1 contrastada y se observa un macroadenoma que señala en forma muy eminente en la zona ciliar. Esta microfotografía se ve como compresión del adenoma de hipófisis al quiasma óptico, produciendo una hemianopsia bilateral. Estos adenomas hipofisiarios tienen mutaciones del gen GNAS1, un oncogen, o por el CA-carrazo que provoca la activación de la subunidad o de la proteína G estimuladora. Este aumento de producción de adenosina monofosfato cíclico induce a la proliferación celular en los adenomas más agresivos, como el que aquí se muestra también. Puede haber mutaciones de los genes KRAS y del MYC. El adenoma de hipófisis en esta vista microscópica, este adenoma de hipófisis tiene un patrón monomórfico de células redondeadas y uniformes y canales capilares, en tanto que el 20% de estas células nulas que no secretan ninguna hormona, pero pueden ejercer un efecto de masa y disminuir la función hipofisiaria causando un hipopituitarismo o incluso provocar un efecto de sección del tallo hipofisiario, donde se denomina apoplejía hipofisiaria, e interrumpir la llegada del factor inhibidor de liberación de la prolactina a la adenohipófisis, cursando una hiperprolactinemia. Muchísimas gracias, estudiantes, por vuestra atención prestada. Buenas tardes, estudiantes de medicina de cuarto año de la Facultad Aurelio Melián de la Universidad Mayor de San Simón. Hoy voy a compartir adenomas hipofisiarios en la segunda parte. Y vamos a comenzar diciendo que el sistema endocrino contiene un grupo de órganos muy integrados y ampliamente distribuidos que se dirigen un equilibrio del estado metabólico u homeostasis en los diversos tipos del cuerpo. El adenoma hipófisis es un corte longitudinal donde se observa un adenoma de hipófisis. Los adenomas de células corticotrópicas pueden ser clínicamente silentes o producir hipercortisolismo, también conocido como síndrome de Cushing o enfermedad de Cushing, debido a este efecto estimulador del ACTH sobre la corteza suprarrenal. El síndrome de Cushing describió detalladamente más adelante. Junto con otras enfermedades, las glándulas suprarrenales pueden provocar por una amplia diversidad de enfermedades, además de las neoplasias hipofisiales productoras
de ACTH. El adenoma de hipófisis en la base, cuando el hipercortisolismo se debe a un exceso de producción de ACTH por la hipófisis, el proceso se denomina enfermedad de Cushing, dado que el patrón de hipercortisolismo originado y descrito por el Dr. Harvey Cushing puede desarrollarse en adenomas corticotrópicos grandes y clínicamente agresivos tras una extirpación quirúrgica de las glándulas suprarrenales para el tratamiento del síndrome de Cushing, que a veces produce el síndrome de Nelson. Aquí tenemos un adenoma que es de hipófisis. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de los adenomas hipofisiarios? Por ejemplo, los prolactinomas producen galactorrea, pérdida de líbido, esterilidad. Los adenomas de la hormona del crecimiento de células somatotrofas, gigantismo en los niños y acromegalia en los adultos. También puede producir tolerancia alterada a la glucosa, diabetes mellitus tipo 2, los adenomas de células corticotropas, el síndrome de Cushing, la hiperpigmentación que vemos en el síndrome de Nelson. Todos los adenomas hipofisiarios, sobre todo los no funcionantes, pueden asociarse a síntomas derivados del efecto de masa o hipopituitarismo. Aquí podemos hacer un resumen de este mapa conceptual. Los mapas conceptuales fueron desarrollados por el profesor Joseph D. Novak de la Universidad de Cornell, basándose en las teorías de David Ausubel del aprendizaje significativo. Según Ausubel, el factor más importante en el aprendizaje es lo que el sujeto ya conoce. No se olviden que hacer mapas conceptuales es un arte. Aquí vemos una radiografía de cráneo en la que vemos ensanchamiento de la cilia turca, destrucción de las alas del esfenoides por efecto de masa. Aquí en un corte coronal tenemos un macroadenoma de hipófisis no funcionante. Los adenomas hipofisiarios no funcionales engloban tanto adenomas funcionales clínicamente silentes, descritos antes, por ejemplo, el adenoma gonadotropo silente, como los verdaderos adenomas hormonales negativos de células nulas. Estos últimos son bastante infrecuentes. Los adenomas no funcionantes representan aproximadamente el 25% de todos los tumores hipofisiarios y, como no es de extrañar, la presentación típica de los adenomas no funcionantes es el efecto de masa. Estas lesiones también pueden comprimir la hipófisis anterior residual y producir hipopituitarismo. En este corte coronal de la autopsia vemos un adenoma funcionante, adenomas no funcionantes que representan el 25%, como dijimos. Aquí tenemos un adenoma de hipófisis donde las células son monomórficas, poco granuladas, etc. Y cuando se le hace la tinción, esa ACTH fuertemente positivo. El adenoma de hipófisis de hormonas del crecimiento, tenemos las células tumorales llenas de grandes gránulos de neurosecreción. El craniofaringioma en resonancia magnética vista microscópicamente en este corte
coronal de la resonancia magnética con contraste. Se observa una tumoración supracelular expansiva que se ha originado a partir de los restos de la bolsa de Ranke y la erosión de las estructuras circundantes, aunque son benignas desde el punto de vista histológico, benignas, pero estas neoplasias son difíciles de erradicar debido a su localización y extensión. Aquí podemos ver que la histopatología de un craniofaringioma. Los pacientes suelen ser niños, adolescentes y adultos jóvenes. El tumor puede ser intracelular, aunque la mayoría son supracelares, y pueden tener deficiencias hormonales o alteraciones visuales. Las características histológicas incluyen células escamosas queratinizadas, calcificaciones, cristales de colesterol, fibrosis, inflamación crónica, gliosis y una capa periférica de células columnares. Muchísimas gracias por su atención prestada y que Dios los bendiga en esta pandemia. Buenas tardes, estudiantes de cuarto año de medicina de la Facultad Aurelio Meleán de la Universidad Mayor de San Simón. Hoy voy a compartir con ustedes un foro debate número 33 que se trata de adenoma de hipófisis. Es un varón de 42 años. El paciente había desarrollado dolores de cabeza, aunque la aspirina o el paracetamol habían proporcionado alivio sintomático durante los primeros 6 meses. Su dolor se había vuelto más persistente en los últimos 6 meses. El examen físico reveló un déficit en el campo bitemporal asimétrico que implicaba el campo visual derecho, algo más que el izquierdo. La evaluación del laboratorio reveló niveles de prolactina de 90 nanogramos por mililitro y lo normal son 14 nanogramos por mililitro. El paciente fue llevado a quirófano donde la tumoración de la silla turca fue expuesta a través de una craneotomía frontotemporal y se realizó una biopsia de la tumoración que consistía en un tejido bronceado, suave, casi gelatinoso. El examen histopatológico fue de células monomórficas con núcleos de cromatina. Y se determinó que era un adenoma no funcionante de células monomórficas. Aquí podemos ver la resonancia magnética con una tumoración que es intracelular y supracelular.
¿Qué estudios que podrían realizarse incluyen una tinción de inmunohistoquímica para hormonas de la pituitaria anterior, una inmunotinción para prolactina en particular es probablemente la más significativa en caso de que la prolactina sea negativa. Confirmaría que el nivel de elevación de prolactina se debe al efecto de compresión por el tallo. Aquí también vemos la misma resonancia magnética y se observan los ganglios basales que están desplazados hacia la izquierda. Sin embargo, si la prolactina estaba presente dentro de la neoplasia, también podría estar indicando un tratamiento postoperatorio con bromocriptina, un antagonista de la dopamina que inhibe la secreción de la prolactina y disminuye las células productoras de prolactina, indicando el tratamiento postoperatorio con bromocriptina, antagonista de la dopamina que inhibe la secreción de la prolactina y disminuye las células productoras. Los lóbulos temporales, podemos entonces ver la tomografía computarizada, en este caso la resonancia magnética de cráneo con contraste de Gardnerino. Se tiene una gran tumoración en la línea media asociada a la erosión de la cilla turca en este corte coronal. La lesión afecta a las regiones tanto celares como supracelares. Este patrón de tinción comparativamente son células uniformes, anfófilas, que significa el color entre eosinófilo y basófilo, y un patrón de tinción de las células neoplásicas. El diagnóstico diferencial de tumores de la región celular incluiría los adenomas de hipofisiarios de todos los tipos, o tumores de meninges y neoplasias supracelulares primarias como el craniofaringioma, el geminoma, el astrocinetoma pilocítico. La presencia de esta erosión de la cilla turca y también una lesión supracelular, pero no excluye completamente su consideración. La evaluación endocrina y la exploración química suelen ser necesarias para hacer el diagnóstico definitivo. Los déficits de campo visual del paciente son causados por el adenoma que comprime, como estamos viendo en esta imagen, el quiasma óptico, cuyo trastorno clínico es la hemianopsia bitemporal, lo que da como resultado una pérdida de imágenes de la retina medial en ambos ojos y por lo tanto un corte de campo bitemporal. En la vida real, esto suele ser un poco asimétrico, como en este paciente. Los campos visuales mediales o nasales son visualizados por el paciente por la decusación de las fibras del quiasma óptico.
El adenoma cerebral pituitario. Vemos una macroscopía de una sección coronal y este muestra un adenoma pituitario avanzado similar al escaneo en la imagen. Esta lesión fue por encima. Se presentó para la evaluación, debilidad y el estado mental alterado, y es comparable en el tamaño al observado en este estudio del paciente. El adenoma ha crecido mucho, más allá de los confines de la célula de la silla turca, y ha distorsionado notablemente el ventrículo lateral izquierdo y encierra a la arteria carótida interna. La neoplasia contiene varias áreas pequeñas de hemorragia. El adenoma pituitario puede sufrir una hemorragia espontánea extensa, causando un aumento rápido sustancial en el tamaño del tumor. Estudios auxiliares, en este caso de autopsia, no revelaron la evidencia de la producción de la hormona por este adenoma. Los tumores no funcionales llamarán la atención clínica solo por efectos de compresión tumoral. Aquí tenemos en la figura A, donde está la flecha, en mi extremo izquierdo, los adenomas secretan la hormona del crecimiento densamente granulado y muestran células grandes con un citoplasma granular eosinófilo y un núcleo central con nucleolos prominentes. En la figura B, el tumor muestra una inmunomarcación intensa y difusa para la hormona del crecimiento. La C, la inmunomarcación con citoqueratinas muestra una reactividad citoplásmica del difuso. La figura D, los adenomas secretan hormona gonadotrofina escasamente granulado y son características más cromófonas que densamente losuladas. Y en la imagen E, la marcación de la hormona gonadotrofina del crecimiento es homogénea y menos prominente. La E, la marcación de la hormona del crecimiento, es heterogénea y menos prominente. La F, donde está la flecha, la inmunohistoquímica es de citoqueratina, que destaca los cuerpos fibrosos. Y para terminar, vamos a ver la última imagen, que es una tinción de inmunohistoquímica. Es un PAP, una peroxidasa antiperoxidasa por un anticuerpo de la hormona del crecimiento. Las células somatotróficas secretan hormona del crecimiento y un anticuerpo de la hormona del crecimiento. La tinción altamente positiva para células somatotróficas de color marrón. Muchísimas gracias por la atención prestada y espero que la discusión de este caso lo haga y que Dios los bendiga en esta gran pandemia.
medicina de cuarto año de la Facultad Aurelio Melián de la Universidad Mayor de San Simón. Hoy vamos a hablar de un caso de neoplasia endocrina múltiple tipo 2A. Se trata de un joven de 22 años que presenta hipertensión, cefalea, episódico, sudoración, palpitaciones durante varios meses. También ha notado un nódulo en el cuello izquierdo indoloro durante 2 meses. El examen físico revela la presión arterial de 150/90. El pulso es 80 y es regular. Y un ganglio aumentado de volumen de 3 centímetros y es palpable adyacente al borde del lóbulo de la tiroides izquierda, pero separado de él sin otras lesiones cervicales. Los exámenes cardíacos y de abdomen son normales y la paciente presenta cefalea y dolor abdominal. En esta macroscopía, la superficie de corte de la tumoración es de color gris rosa sólida bien circunscrita. Obsérvese el borde de la corteza suprarrenal residual alrededor de la masa. El tumor cortical suprarrenal suele ser amarillo y ocasionalmente marrón, los cuales cursan el síndrome de Cushing y pueden causar atrofia de la corteza suprarrenal no afectada. Los adenomas suelen pesar menos de 50 gramos y el carcinoma suele pesar más de 50 gramos. Es muy probable que este paciente tenga una neoplasia endocrina múltiple tipo 2A y hay evidencia de un feocromocitoma y de carcinoma medular de tiroides con metástasis a un ganglio cervical. La hiperplasia paratiroidea también puede ocurrir en el NEM2A, pero en esta paciente tiene calcio sérico normal. En esta microfotografía del feocromocitoma, un aumento de X20, este feocromocitoma comprimió la corteza suprarrenal y la cápsula de los bordes delgados. El tumor está dispuesto en nidos organoides sólidos separados por un delicado plexo papilar. Algunos focos de necrosis pueden estar presentes. A mayor aumento este feocromocitoma 100X, las células medular suprarrenales del feocromocitoma pueden tener imágenes citoplasmáticas incisionales mal definido y los núcleos pueden ser uniformes y variables. Una cantidad moderada de citoplasma granular es típico y contiene gránulos de neurosecreción. Los efectos clínicos de las hormonas son el aumento de la frecuencia cardíaca, el tono vascular, la presión arterial, la disminución del flujo sanguíneo al intestino y los riñones. Puede precipitarse por insuficiencia cardíaca, congestión, edema pulmonar y angina de pecho e infarto de miocardio con arritmia, hemorragia cerebral y muerte. Las pruebas de laboratorio se utilizan para el diagnóstico del feocromocitoma, son los metabolitos urinarios de las catecolaminas metanefrinas y la normetanefrina. Las características clínicas y las complicaciones del feocromocitoma son la hipertensión arterial, que es de tipo paroxística. En esta microscopía electrónica, numerosos gránulos neurosecretorios densos ligados a la membrana están presentes en los que se almacenan catecolaminas. Los gránulos son ligeramente más pequeños que las mitocondrias subadyacentes y están presentes cerca de la membrana citoplásmica. El diagnóstico diferencial
con otras neoplasias endocrinas que tengan esta estructura. Son los adenomas hipofisiarios, carcinomas medulares de tiroides, los adenomas y los carcinomas paratiroideos y los tumores pancreáticos endocrinos de los islotes de Langerhans, y tumores también contienen granos. La macroscopía del carcinoma medular de tiroides tiene una superficie de corte que se observa una masa sólida, firme, blanca, y la ha reemplazado casi todo el lóbulo tiroideo. Los glándulos regionales son similares. La microscopía del carcinoma medular de tiroides, los cordones y nidos de las células neoplásicas relativamente uniformes están presentes en una matriz amiloide típico de los carcinomas medulares de tiroides. Los carcinomas de tiroides pueden estar con un síndrome de neoplasia endocrina múltiple tipo 2 o NEM, que es un trastorno hereditario por el cual una o más glándulas endocrinas están demasiado activadas o forman un tumor. Las glándulas endocrinas más comunes involucradas incluyen las suprarrenales aproximadamente en la mitad de los casos, las paratiroides en el 20% y la tiroides en el 100%. Aquí vamos a discutir con estas preguntas, que ustedes pueden leerlas en forma detenida. Y hacemos este diagnóstico diferencial de neoplasia endócrinas múltiples tipo 2A. Muchísimas gracias, estudiantes, por vuestra atención prestada, y que Dios os bendiga. Gracias. Queridos estudiantes, espero que haya preguntas sobre endocrino. Este es el segundo tema del segundo examen que ustedes van a dar. Espero que ustedes ya hayan planificado sus exámenes de los primeros exámenes. Entonces, quisiera saber si hay algunas preguntas o dudas que tengan sobre los 4 temas que hemos presentado. No habiendo preguntas, entonces vamos a terminar y agradecerles. Buenas tardes. Sí, Yamil, dime. Perdón, doctor, buenas tardes. Quería consultarle sobre el tema del avance del temario. Quería consultar sobre el temario del primer parcial, si eras como simplemente el avance. Tienes que consultar con la doctora Cejas, le he entregado ya el programa, pero es todo lo que es tubo digestivo. Se entiende tubo digestivo a un texto que tenemos que se llama repaso de anatomía patológica. Ahí están las preguntas, y ahí son las que saco. Y también saco de lo que es el MIR. No sé si me he dejado entender. Bien, doctor, el entonces. temario es tubo digestivo. ¿Qué es tubo digestivo? Esófago, estómago, intestino, páncreas, vías biliares y intestino grueso. Me he dejado entender, incluyendo. También están los exámenes, están en la plataforma, están abiertos. Ustedes pueden dar esos exámenes. Hay otra pregunta. Yamil. Bueno, si no hay preguntas. Gracias. Doctor, buenas tardes. Sí, ¿cómo estás, Natalia? Dime.
Buenas tardes, doctor. Los exámenes de la plataforma, solo para aclarar, ¿no? Porque la vez anterior creo que alguien respondió, los podemos dar las veces que nosotros gustemos, ¿verdad? Porque el propósito sería practicar y demás, ¿o hay un límite o algo parecido? Por favor, si puede explicarme. Hay notas, pero las notas no tienen valor. Usted puede dar 1000 veces el examen y para poder escanear todo el examen, para tener todo el examen, por lo menos tiene que tener más de 10 exámenes. Con esto le aclaro que no tienen valor las preguntas. Listo, doctor. Muchas gracias. Bueno, entonces me despido de ustedes atentamente. Muchísimas gracias a todos y felicidades a los que son de IDEA.